Muy buenos días, soy Carlos Ferrante, el responsable de la oferta de automatismo para Schneider Electric, tanto para Argentina, Uruguay y Paraguay. Hoy les voy a presentar nuestro nuevo Modicon M262. Van a ver en el transcurso de la presentación que este es un nuevo dispositivo que viene a cubrir parte de la demanda actual de las máquinas y de nuestros procesos, y esa demanda actual tiene que ver mucho con la conexión de nuestros dispositivos a la nube y también la interacción entre los dispositivos. Y por otro lado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder transmitir estos datos a los distintos software de capa 3 que realizan toda la analítica de nuestros procesos? Entonces, sin más preámbulos, paso a mostrarles un poco la oferta de automatismo. Hoy en día, la entrada de gama de nuestros controladores arrancan con los Modicon M221. Estos controladores son unos controladores que reemplazaron a nuestro antiguo controlador Tuido, de tal forma que se pueden importar los programas de los mismos y poder actualizarlos en función a las nuevas librerías que tienen estos nuevos controladores. Luego también está el controlador Modicon 241, un controlador más avanzado en cuanto a librerías, en cuanto a cantidad de módulos de entradas y salidas que ustedes pueden tener. Esta CPU 241 o esta familia cuenta también con otros protocolos de comunicación, como ser, por ejemplo, CANopen, y también tienen asociadas librerías en cuanto al movimiento de ejes. Estos PLCs son PLCs de entrada de gama, de tal forma que a nosotros nos da la posibilidad de poder realizar pequeños automatismos con un número finito de entradas y salidas. Tengan en cuenta que estamos hablando en el Modicon 221 y 241 que se pueden llegar a los 256 puntos de entradas y salidas, como así también el Modicon 251. Y acá hay una característica distintiva de ese PLC en función a los otros, al 221 y al 241, y tiene que ver con el formato compacto de la CPU. Si ustedes pueden apreciar la cantidad de puertos que viene con la CPU, y un punto también característico es que esta CPU no trae de base módulos de entradas y salidas, es decir, que uno se los va adicionando. Y esto tiene que ver muchas veces con la necesidad de poder realizar controles de nuestros procesos o de nuestras máquinas, nuestros tableros, pero con entradas y salidas distribuidas. Entonces, el primer punto característico del 251 frente al resto de los controladores es que el mismo no trae entradas y salidas. Y esa particularidad también se va a ver reflejado en nuestro nuevo Modicon M262. Nuestro Modicon 262 va a contar con 3 puertos de comunicación nativos en la CPU y una serie de características que ya les voy a ir mencionando en el transcurso de la presentación. Apuntado muy fuertemente al IoT o al Internet de las Cosas. Y por último, tenemos nuestra oferta de PackDrive, lo que es Lexium LMC, como tope de gama dentro de nuestra paleta de productos de automatismo orientados a máquinas. Y estos controladores están muy focalizados a lo que tiene que ver con movimiento de ejes, que más adelante se los voy a ir comentando. Entonces, ustedes acá en un simple pantallazo pueden visualizar la oferta de automatismo orientados a máquinas y yendo de los equipos de entrada de gama a los tope de gama, ¿sí? Con dispositivos que pueden sincronizar hasta 100 ejes en la parte de movimientos. Para darles un poco un pantallazo del mercado, del posicionamiento de este nuevo controlador, se ha realizado un estudio donde nosotros podemos observar cuál es la posición del mercado, el market share que tienen los controladores, y podemos
sectorizarlo en tres grandes grupos. Lo que sería la entrada de gama, en este caso estaría apuntado al Modicon 221 y 241, la parte super performance o high performance, todo lo que tiene que ver con movimientos, con motion, con un PAM de 425 millones de euros, y en el segmento donde viene a estar el Modicon M262 con un PAM aproximado de 680 millones de euros. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ver cómo se divide el mercado en función a las prestaciones que tienen los controladores, en función también al costo y a la demanda que se requiere de cada máquina. Y por otro lado, pueden ver qué posición de mercado tienen estos controladores en los distintos continentes, ¿bien? En donde en América representa el 15%, y esto tiene que ver desde el punto de vista del fabricante de máquinas, ¿sí? Es decir, todas esas empresas que tienen sede, en este caso en América, en Europa o en Asia, y que utilizan estos controladores en la conformación de sus máquinas, de sus tableros. Entonces ustedes pueden apreciar que el segmento OEM, el sector fabricante de máquinas, tiene un peso aproximado de un 15% a nivel mundial. Esto es para darles un pantallazo de cómo está dividido a nivel región. Bien, un poco comentarles los segmentos a los cuales está apuntado este nuevo controlador. Si bien el controlador ustedes lo pueden utilizar en cualquier segmento o en cualquier aplicación, las librerías y los bloques asociados de este dispositivo van a estar fortalecidos en distintos segmentos, como por ejemplo la parte de packaging, todas esas máquinas donde se necesita realizar un embalaje. El M262 está preparado para realizar esas tareas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de packaging se utiliza movimientos de eje, todo lo que tiene que ver con la parte de motion. Entonces, generalmente en packaging se suelen utilizar hasta 3 movimientos de ejes, X, Y y Z, y de esa forma poder realizar el empaque del producto. Entonces, está muy apuntado al segmento de packaging. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con cintas transportadoras, para poder mover un paquete de un lugar al otro, se utilizan generalmente variadores de velocidad, motores paso a paso o servos motores. Entonces, otro punto a tener en cuenta. Todo lo que tiene que ver con CPG, y dentro de CPG en Schneider involucramos o tomamos como parte del segmento a toda la industria alimenticia, farmacéutica. Entonces, generalmente en estas industrias se suelen utilizar controladores que realicen nuevamente movimientos, ¿sí? Y esa sincronización entre los movimientos. Y por otro lado, un punto muy importante, tiene que ver con la transferencia de datos de una máquina a otra, o de una máquina a un proceso, o de una máquina a una base de datos. ¿Bien? Luego está toda la parte de hosting, muy similar a la de packaging. Generalmente para mover bobinas de acero se utilizan otra vez los 3 ejes cartesianos, X y Z. Entonces, otro punto interesante es que en la parte de hosting también viene muy fuerte las librerías ya incorporadas en el Modicon 262, como también los protocolos, y un punto muy importante que cada vez más está teniendo peso, que tiene que ver con la parte de seguridad, todo lo que tiene que ver con safety, que va a ser un capítulo que también voy a tocar en esta presentación. En máquinas electrónicas, mismo criterio, donde se realizan movimientos de distintas piezas, entonces se necesita tener sincronizados esos movimientos, y todo lo que tiene que ver con CNC o con pantógrafos, donde también se realizan movimientos y sincronización de esos movimientos. Ahora, estos son los segmentos
donde se pretende atacar fuertemente el mercado y un punto característico sobre nuestra plataforma Modicon 262 tiene que ver con la escalabilidad que tiene, perdón, nuestro controlador y la performance que nuestro controlador va a dar a sus procesos. Ya les voy a ir mostrando que ustedes pueden agregar a una configuración existente de Modicon 262, les pueden ir agregando islas de entradas y salidas. Y un punto muy importante que va en paralelo a todos estos conceptos, que tienen que ver con la seguridad embebida que trae este nuevo controlador, y van a empezar a ver las siglas de IoT, que está apuntado a la comunicación o a la transferencia de datos entre los controladores hacia la nube. ¿Bien? Hoy en día, si nosotros tenemos una máquina, esta máquina, supongamos que está conformada por un controlador y un sistema de visualización, ¿sí? Que puede ser una SCADA, puede ser un HMI o cualquier otro dispositivo. Ahora bien, esa máquina es existente, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que un controlador de una tecnología obsoleta tenga la posibilidad de poder subir esos datos a la nube? ¿Y por qué se necesita tener datos en la nube? Porque por un lado uno lo puede acceder desde cualquier lugar, lo puede utilizar como un backup, ¿sí? O una base de datos paralela, y a su vez uno puede guardar toda esa información para luego volcar esa información en una base de datos, una aplicación analítica que le dé distintos datos sobre cómo se está comportando nuestra máquina, nuestro proceso, nuestro tablero. Entonces, hoy en día se necesita colocar un gateway, si es que el controlador no tiene los protocolos necesarios para subir esos datos a la nube. ¿Y por qué un gateway? Porque para subir datos a la nube, por un lado se necesitan protocolos que son característicos, y esas características, por ejemplo, tienen que ver que nos da la posibilidad de subir mucha información y utilizar un pequeño ancho de banda, ¿bien? Maximizando nuestras instalaciones. Y por otro lado, esos datos que subimos tienen que subirse de forma segura, ¿bien? De forma tal de que no haya un tercero que tenga la posibilidad de acceder a nuestros datos. Entonces, por ese motivo es que se utilizan distintos gateways. Hoy en día, con el nuevo controlador Modicon 262, eso ya no es necesario, dado que este controlador o esta familia de controladores ya viene con protocolos propietarios y protocolos abiertos que nos dan la posibilidad de poder subir datos a las nubes. ¿Y qué protocolos son los más utilizados para poder subir los datos a las nubes? Por ejemplo, MQTT, HTTPS cliente, y esos protocolos de comunicación además tienen encriptación de datos a través de la encriptación TLS. Es decir, que nosotros no solamente damos la posibilidad de subir los datos directamente a la nube, sino que también esos datos van a estar encriptados. Los vamos a subir de forma segura a la nube. Esto generalmente, hace 10, 15 años atrás, no se hablaba en la industria, porque los controladores formaban parte de lo que nosotros denominamos el piso de planta, la parte de operación, el OT de nuestra planta, y esos datos no se necesitaban subir a la nube, a la infraestructura de IT. ¿Bien? Entonces, dada esta característica que nuestro controlador, por un lado, comanda nuestro proceso, nuestro tablero o nuestra máquina, y a su vez nos vincula esos datos con la nube, hoy en día hablamos que nuestros nuevos controladores tienen la posibilidad de integrar tanto el ambiente IT como el OT. ¿Y qué es lo que nos va a brindar este nuevo controlador? Por ejemplo, tener la posibilidad de contar
con 5 módulos de comunicación independiente. Les voy a estar mostrando en esta presentación por qué se necesitan tener módulos de comunicación independientes. Hasta hace poco tiempo los controladores no tenían comunicación, luego se empezaron a utilizar comunicaciones seriales a través de RS485 o 232, luego se les empezó a sumar la capa Ethernet con un puerto más otro puerto serial, y hoy en día podemos ver que nuestro controlador ya viene de base con 3 puertos de comunicación, y además tenemos la posibilidad de poder llegar hasta 5 módulos de comunicación independientes. ¿Bien? Esa palabra, independientes y aislados, a su vez, nos da la posibilidad, por ejemplo, de poder armar una red con nuestros controladores, una red también de vinculación entre el controlador y el resto de los controladores de planta, una comunicación entre nuestro controlador y nuestro sistema de SCADA, y también una comunicación entre nuestro controlador y la nube. Y como característica adicional a estos controladores, hoy en día es muy común escuchar que un controlador, un PLC, nos da la posibilidad de interactuar con el mismo, de poder recibir, por ejemplo, un SMS en nuestro dispositivo móvil, de poder consultarle a través de una red social, como por ejemplo Twitter, la cantidad de productos producidos, botellas, blister, cualquier tipo de información. Entonces, hoy en día, estos controladores nos dan, digamos, un pantallazo mucho más amplio de lo que solían dar estos equipos hace un tiempo atrás. Eso es parte de lo que la industria está requiriendo de estos controladores. Bien, yendo un poco más al detalle, ustedes acá pueden apreciar una arquitectura de comunicación típica de este controlador, en donde les voy a ir adelantando que ustedes tienen 2 grandes grupos de CPUs y luego los módulos opcionales de comunicación. Interesante poder comentar que ustedes tienen la posibilidad de conectarse directamente al web browser, que cuentan todos los modelos de CPUs M262, y también destacar que tiene comunicación a través de los protocolos OPC-UA. Existe la posibilidad de conectarse a las bases de datos, SQL, MySQL, y también nos podemos conectar a través de FTPS, HTTPS. Recuerden que siempre que vean unas siglas donde al final está la letra S, significa que ese protocolo de comunicación es un protocolo seguro. Cuando ustedes se conecten, si es que se conectan a través de un browser o a través de una dirección HTTPS, van a ver el candado en la dirección, de forma tal que esos datos que ustedes van a poder visualizar son datos seguros. Y también existe la posibilidad de poder conectarse a través de nuestros dispositivos móviles directamente al web browser del dispositivo y, por ejemplo, ver cómo está funcionando nuestra máquina. Hoy en día, entonces, el controlador nos da la posibilidad de poder enviar emails a distintas casillas, alertando, por ejemplo, que la máquina está parada, alertando que se necesita realizar un mantenimiento preventivo a los rodamientos de nuestra máquina. Existe la posibilidad también que la máquina nos indique a través del calendario que nosotros podemos configurar, que no sé, active una alarma sonora, ¿sí?, para poder realizar una inspección del dispositivo. Como les mencioné, este controlador nos da la posibilidad de interactuar con distintas redes, como por ejemplo Twitter, y una característica que les quiero mencionar que viene a futuro, tiene que ver con la posibilidad de incorporar aplicaciones directamente en la CPU,
del M262. Entonces, no solamente el controlador va a controlar nuestro tablero o nuestra máquina, sino que además podemos utilizar a este controlador como una PC donde nosotros vamos a instalar una aplicación y esa aplicación va a tomar distintos datos de nuestro controlador para poder realizar alguna acción. Todo esto siempre hablando de ciberseguridad. Como les mencioné, este controlador tiene la posibilidad de incorporar hasta 5 redes independientes, entonces es muy importante la seguridad que nosotros podamos tener entre cada red. Cualquier inconveniente o problema de comunicación que nosotros podamos tener entre el controlador y nuestro SCADA, que esa comunicación no afecte, por ejemplo, a la carga de datos en la nube, o que no afecte la comunicación entre nuestro controlador y un segundo, un tercero o un cuarto controlador, y así en forma sucesiva. Entonces, esa es una de las características también principales que tiene este controlador, es que las redes pueden ser aisladas o no. Eso va a depender del programador o de las características de cada planta. ¿Bien? Entonces, uno de los puntos más importantes que tiene este nuevo controlador es la facilidad de poder reconocer al mismo desde el punto de vista de una puesta en marcha o desde un mantenimiento que se tenga que hacer. Entonces, por un lado, se necesita simplemente contar con una computadora donde tengan el software de programación de este controlador y sin necesidad de saber, por ejemplo, la dirección IP de nuestro controlador, nosotros podemos descubrir al controlador y a los dispositivos asociados, siempre y cuando esos dispositivos estén por comunicación. Entonces, de forma fácil podemos acceder a nuestro controlador. Simplemente es tener una computadora, un cable UTP conectado a cualquiera de los puertos del controlador y se puede descubrir. También de forma de base, estos controladores vienen con un puerto RS-232 o 485, que también se puede utilizar para descubrir, pero hoy en día es muy común, digamos, tener un cable UTP de forma tal de poder conectar a nuestro computador con nuestra red de controladores. Entonces, a través del software de programación, que se denomina, o nosotros lo damos a llamar EcoStruxure Machine Expert, descubrimos a nuestro controlador y también podemos descubrir a los dispositivos que están conectados a través de comunicación a nuestro controlador, a nuestro PLC. Acá les quiero comentar que generalmente en la industria se solía utilizar cableado duro, es decir, que todos los puntos de entradas y salidas de nuestros sensores o de nuestros actuadores estaban conectados directamente al PLC. Hoy en día existe la posibilidad de tener nuestra CPU en un determinado tablero y nuestras entradas y salidas distribuidas por toda nuestra planta, de forma tal de, a través de un cable de comunicación, poder levantar esa información. Y puede ser información de una isla, ¿sí? Vamos a ver que existen dos tipos de islas, las TM5 y las TM3. Podemos, a través de comunicación, vincular o levantar información y controlar los interruptores, los contactores, inclusive las termomagnéticas, podemos levantar su estado, el consumo, y también nos podemos conectar a los variadores de velocidad y a los servomotores. Todo esto se realiza desde la CPU, se realiza una preconfiguración de los equipos y una vez que esa preconfiguración se carga en la CPU, se puede obtener la información tal como les comenté. También existe la posibilidad de levantar a través de nuestros dispositivos móviles
distintos KPIs que nosotros cargamos en la página web embebida del controlador, como por ejemplo la temperatura de funcionamiento, ¿sí? O la temperatura dentro del tablero, la cantidad de piezas producidas, distintos indicadores que nos van a ayudar a poder comprender cuál es el estado de nuestra máquina. Y hay una función muy importante que se denomina FDR, ¿sí? Sería las siglas que nos indica que es fácil reposición del equipo. Eso quiere decir que si ustedes tienen un sistema funcionando con un controlador y 6 o 7 variadores y servomotores, si uno de estos equipos tiene una falla, ustedes lo que hacen es reemplazar físicamente ese equipo, reemplazarlo por uno nuevo. El controlador detecta que hay un dispositivo nuevo y automáticamente le baja la configuración a este dispositivo nuevo, de forma tal de poder optimizar los tiempos y de reducir los tiempos de parada de nuestras máquinas. ¿Bien? Ese es un aspecto muy importante. Generalmente en la industria, cuando un dispositivo falla, que falla una vez cada tanto, pero falla porque es electrónica, los problemas radican en cuál es la última, primero si se tiene o no el backup, si tenemos la última versión del backup, y por otro lado, dónde está el cable, dónde está la computadora para poder conectarse a ese dispositivo y bajarle la información. Todos estos pasos ya directamente se suprimen con la configuración del FDR, dado que esa información queda guardada en el controlador y automáticamente, cuando un equipo es reemplazado por otro nuevo, se baja esa información automáticamente. ¿Bien? Hablando un poco más en detalle, ¿qué es lo que trae nuestro nuevo controlador de base? Nuestro controlador lo podemos dividir en 3 secciones. Por un lado, la CPU va a traer un sector donde va a estar la fuente de alimentación, que la alimentación se realiza desde la parte inferior de la CPU. Todo lo que tiene que ver con la parte de motion y de lógica, y acá sí, esta CPU va a contar, todas las CPUs cuentan de base con 3 entradas digitales rápidas que están en el orden de los 20 microsegundos. Estas entradas rápidas se las utiliza en la parte de movimiento para hacer, por ejemplo, un shock de nuestra aplicación o para sincronizar los ejes, y además se cuenta con un conector que nos da la posibilidad de poder conectar encoders incrementales o encoders absolutos. Todo eso es configurable desde el software de programación. Bien, como yo les mencioné al principio, existen 2 grupos de CPUs. Por un lado, las CPUs orientadas a lógicas y por otro lado, las CPUs orientadas a motion, toda la parte de movimiento, y básicamente lo vamos a poder detectar con el primer puerto. Si el puerto que está en la parte superior del equipo viene con un borde de color rojo, nos va a indicar que esta CPU es la CPU de motion. Este puerto con color rojo hace referencia al protocolo SARCOS-3 utilizado para la sincronización de ejes, y además nos va a hacer referencia a la parte de seguridad, a la configuración de los equipos safety. ¿Bien? Entonces, esos equipos safety se realizan a través de este puerto de comunicación. Luego, los puertos 2 y 3 son puertos que se utilizan para conectar nuestras islas, nuestros módulos de entradas y salidas vía comunicación. Tenemos 2 puertos, entonces nos da la posibilidad de poder armar un anillo. Tanto los puertos 2 y 3 corresponden a una dirección MAC address y el puerto 1 corresponde a otra dirección MAC address, de forma tal de poder asegurar que nuestros puertos son aislados e independientes. ¿Bien? Y por último, les hago referencia
a cuánto más rápido es nuestro equipo. Hoy en día mejoramos muchísimo los tiempos, pero estamos hablando de tiempos de sincronización. Ustedes pueden observar que hay CPUs que pueden controlar hasta 8 ejes, donde se realiza la sincronización de esos 8 ejes al milisegundo, y si nosotros necesitamos sincronizar 16 ejes, tenemos esa sincronización en el orden de los 2 milisegundos. Bien, un poco hablando ya puntualmente de las CPUs, como les decía, existen dos grandes grupos. El modelo L, Logic, orientado a tener máquinas o procesos o tableros, donde ustedes tienen muchos puntos de entradas y salidas distribuidos, y la parte de Motion, donde la idea es tratar de sincronizar ejes, y como dato para todo lo que es la zona de Latinoamérica, el 85% de las máquinas que se consumen y se producen en Latinoamérica trabajan con hasta 3 ejes, ¿sí? Con sincronización de hasta 3 ejes. Entonces, sepan que ya con la versión más chiquita de la CPU modelo Motion, cubrimos ya el 85% del mercado, y podemos llegar hasta sincronizar 16 ejes, que eso nos da más o menos una posición del 91% del mercado. ¿Bien? El resto, el otro 9%, corresponde ya a máquinas donde se necesitan sincronizar mucho más ejes. Como les mostré al principio, esa oferta queda para lo que es PackDrive, los controladores PackDrive, que tienen la posibilidad de sincronizar hasta 100 ejes. En las CPUs Motion, ¿sí? Como les mencioné, que vienen con el puerto rojo, además se le agrega la comunicación Safety. A los modelos Logic, ustedes no tienen la posibilidad de contar con un protocolo vinculado a la parte Safety. Sí pueden asociar algunas funciones instrumentadas en unos bloques o unos módulos, perdón, que realizan esa función instrumentada de seguridad, que ahora les voy a mostrar, pero que la CPU no tiene absolutamente nada que ver en el control de esa función de seguridad. Ahora, todas las CPUs Modicon 262 van a venir o van a contar con dos controladores. Un controlador, un core orientado a la parte de la aplicación, que va a realizar la lógica, y otro controlador apuntado a la parte de comunicación. Insisto en el concepto que se pueden manejar hasta 5 redes independientes. El hecho de contar con un microcontrolador específico para la parte de comunicación nos da la posibilidad de poder bajar mucho el ciclo de scan de las CPUs. Hoy un ciclo de scan de una CPU Logic está en el orden de los 500 microsegundos, ¿bien? Y para darles un pantallazo, comparado con nuestra CPU Modicon 251, dependiendo del modelo, podemos obtener hasta 7 veces, podemos ampliar o mejorar hasta 7 veces la velocidad de procesamiento comparado con el 251, para que ustedes tengan una dimensión de qué tan potentes son estos equipos. Y por otro lado, todas las CPUs cuentan con la posibilidad de incorporar una tarjeta SD, de forma tal de poder llevar hasta 32 GB la memoria de nuestro controlador. Generalmente esa memoria se la suele utilizar para todo lo que es data logger de nuestros equipos. Bien, como les mencioné, entonces tenemos dos CPUs, la Logic y la Motion, y acá, digamos, les quiero presentar un poco la conexión de nuestros dispositivos. Ustedes pueden ver que cualquiera de las dos CPUs se pueden conectar con módulos TM3 en la propia CPU. Podemos conectarnos a islas TM3 a través de distintos protocolos de comunicación, y podemos conectarnos también a la familia TM5. Entonces, lo que se trata de buscar es que
cada uno de nuestros clientes minimice la cantidad de piezas en stock de forma tal de optimizar su flujo de caja. Entonces, en empresas donde nuestros clientes tengan ya equipos 221, 241, puede utilizar el 262, dado que los módulos de entradas y salidas que se agregan al costado de la CPU son exactamente los mismos. O esos equipos los podemos conectar en forma remota a través de nuestras cabeceras TM3, que también utilizan los módulos de entradas y salidas. Y una característica principal es que nosotros podemos tener bloques de seguridad, módulos de seguridad, donde se realiza automáticamente en este lugar la función instrumentada de seguridad, de forma tal de que nuestros procesos o nuestras máquinas cuenten con un sistema instrumentado de seguridad hasta SIL 3, ¿bien? Tanto en la familia TM3 como en la TM5. Luego existen unas familias de CPUs vinculadas al Modicon 262. En este caso, el que les estoy mostrando tiene que ver con la familia Preventa, los XPS MCM. Es un nuevo controlador de seguridad donde ustedes pueden realizar funciones instrumentadas de seguridad certificadas hasta SIL 3 y luego, a través de un módulo de comunicación, pueden llevar esa información al controlador bajo distintos protocolos de comunicación. Entonces, sepan, insisto en el concepto, que ustedes pueden tener funciones instrumentadas de seguridad en un módulo, orientados tanto al modelo L como el M, o pueden utilizar módulos de comunicación, islas distribuidas TM5, donde las funciones instrumentadas de seguridad se resuelven en el módulo y a través de unos controladores principales o controladores de seguridad se realiza la función instrumentada de seguridad y se le envía distintas informaciones a nuestros controladores para que tomen acción sobre el proceso principal. Todo este núcleo de productos se configuran con el Machine Expert, dependiendo de si van a utilizar el modelo M o el L, va a depender qué software de configuración van a utilizar, pero en principio nuestra herramienta es el Machine Expert. Y acá darles un poco el pantallazo de una arquitectura típica, donde ustedes cada vez de forma más asidua van a empezar a ver que Schneider divide a todos sus productos en 3 capas: los productos conectados, la capa de Edge Control y la analítica. Entonces podemos ver en el modelo L la comunicación, por ejemplo, a través de Ethernet IP, donde se pueden alcanzar los 2.400 puntos de entradas y salidas con este modelo, a través de la utilización de nuestros módulos TM5. Podemos acceder a los 256 puntos de entradas y salidas por comunicación a través de nuestros módulos TM3, o podemos llegar a tener hasta 64 dispositivos conectados vía comunicación, variadores de velocidad, servomotores, islas de contactores, que se vinculan a nuestro controlador. Todas estas características también se replican en el modelo M, pero adicionalmente a todo lo dicho, se tiene un puerto llamado SARCOS 3, el cual nos da la posibilidad de sincronizar hasta 16 ejes. ¿Bien? Podemos tener también la comunicación SFTI incluida en un único cable, punto importante, y además dentro de ese mismo cable podemos también tener otro tipo de comunicación, como por ejemplo Ethernet IP. Se puede tener ambas comunicaciones en un solo cable, o lo aconsejable es tener distintos módulos de comunicación, tener redes aisladas y segmentadas a los distintos dispositivos. Esto va a depender de las características que cada usuario tenga en su planta. Y después, punto importante,
la comunicación en lo que es la capa analítica, con distintas bases de datos a través de distintos protocolos, y a su vez tener esa comunicación con la nube a través de OPC UA, MQTT o también programación en .json, que se pueden vincular nuestro dispositivo con otra base de datos, inclusive con datos en la nube a través de programación JSON. Esto viene muy del lado IT, ¿sí? De la industria IT. Entonces, nuevamente el concepto de que nuestros controladores tienen la posibilidad de conectar el sector OT con el IT a través de estos protocolos de comunicación. Entonces, para ir finalizando, como resumen, este controlador viene muy focalizado al IoT, ¿sí? Al Internet de las Cosas. Se reduce mucho la puesta en marcha, casi en un 50%. Esto tiene que ver con la posibilidad de poder realizar o omitir el cableado enduro por nuestros protocolos de comunicación a través de un único cable, de tablero a tablero, de tablero a empresa o de tablero a la nube. ¿Bien? Y dado las características que cuenta con dos controladores, podemos optimizar la velocidad de procesamiento en un 30%, comparado con nuestro 251, entre 4 y 7 veces podemos mejorar la velocidad de nuestro dispositivo. Por último, les quiero compartir un video de todos los conceptos abordados. Ahí va el video. In order to thrive in an era of change, more and more businesses are embracing transformative digital technologies and services. The changing market demands and regulations put pressure on OEMs to design and engineer smart machines, ensuring faster time to market. The new Modicon M262 assists OEMs to address this increasing market demand. The IIoT Ready, Logic, and motion controller for performance-demanding machine applications with safety embedded. Up to 5 Ethernet-separated networks and open protocols ensure easy, scalable machine integration into any environment. Machine-to-machine, machine-to-plant, and direct machine to cloud. The controller's built-in cybersecurity offers encrypted communication, Achilles certification, and network segmentation. Modicon M262, the controller for performance logic and synchronized motion applications, extendable with embedded safety to protect people and assets. Design smart machines with the new scalable Modicon M262 inside one single programming software, EcoStruxure Machine Expert. Reduce time to market as this collaborative engineering tool enables multiple teams to simultaneously program and control the quality of the code, and manage the machine lifecycle with our digital service platform, EcoStruxure Machine Advisor. Modicon M262 is part of EcoStruxure Machine, bringing together key technologies for product connectivity, edge control on premises, and cloud technologies to provide analytics and digital services. Scalable and IIoT ready, it prepares industrial OEMs to succeed in the digital era. Sepan que por ahí son conceptos que no estábamos acostumbrados cuando hablamos de controladores o de PLCs en cualquier ámbito, así sea un tablero eléctrico o en un sistema de control de procesos. Hoy en día el tema de la ciberseguridad, de la comunicación y de poder cada vez más contar con datos estadísticos de nuestros sistemas hace que empecemos a hablar de distintos protocolos o que se mencionen más los protocolos en sistemas donde anteriormente, digamos, simplemente se necesitaba saber cantidad de entradas y salidas, si eran releas, transistor, y en función a esas características determinar el controlador. Entonces hoy son conceptos nuevos que se empiezan a ver en la industria, ¿no? Y por ahí muchas veces nos lleva a tener que adaptar
nuestra cabeza a la situación actual. Y por último, queríamos comentarles junto con Germán, un poco darles a conocer y a que ustedes puedan acceder a nuestros distribuidores oficiales. Germán, ¿querés Sí, dar un poco más de detalle? sí, como no. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Les comento que nuestra oferta de producto que Carlos presentó en el día de hoy la pueden encontrar a través de nuestros distribuidores oficiales en Uruguay, tanto en Dregal como en la empresa Fivisa, tanto en sus sitios físicos como en los que son las tiendas oficiales, tanto de Fivisa de Dregal como de Schneider Electric en Mercado Libre. Así que los invitamos a que nos visiten, sea digital o a través de nuestras tiendas físicas, que bueno, será un gusto para nosotros poder recibirlo y poder darle la asistencia técnica que requieran. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la presentación. De mi parte, agradecerles a todos por sumarse, por acompañarnos una vez más en estos webinars. Y bueno, desde ya los esperamos el mes próximo con una nueva convocatoria.